dos cosas, dos versiones, ¿no? Dos fotografías. Una, que por un lado hay una reducción de homicidios, hay un control delincuencial, si lo comparamos en cuanto a lo que teníamos en el pasado, pero por otro lado también tenemos el reclamo y la denuncia de violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es la lectura que tú le das a esta situación? A ver. Yo creo que independientemente de la opinión jurídica sobre la figura régimen de excepción, independientemente de eso, que lo podemos hablar, lo que ocurre en el país sobre el régimen de excepción expresa en realidad lo que ocurre en el país. Frente al gobierno hay un bloque que en principio no puede nominarse de oposición, porque la oposición es una figura con resonancias partidarias. Para ser oposición yo debo ser partido político y participar de la lealtad frente al Estado. Yo hoy soy oposición, pero mañana soy gobierno. Yo hoy soy gobierno, pero mañana soy oposición. Entonces, hay un bloque de sectores y fuerzas que perdieron el control del aparato del Estado. Esos son los partidos políticos. Según la Constitución, los partidos políticos son dueños del aparato del Estado. Así lo dice el artículo 85 de la Constitución. El sistema político es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Este es un texto de la Constitución. Sin embargo, este texto está quebrado. Los partidos políticos ya no ostentan esa calidad. Ahora, junto a los partidos políticos hay otros bloques sociales. Llamémosle contraparte. Llamémosle contraparte. Que están frente al gobierno, combatiendo y atacando todo lo que el gobierno hace, minuto a minuto, detalle a detalle. Hay que leer los diarios. Hay que leer los diarios. Esa es una lucha de clases. Cualquier profesor de sociología está en condiciones de usar todo eso para explicar en qué consiste la lucha de clases. Ahora, el gobierno sabe que ahí está el instrumento del régimen de excepción. Siempre que todo Estado se considere amenazado, puede acudir al régimen de excepción. Para eso sirve, para asegurar el interés de la gente que controla el Estado. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo, esa es otra cosa. Ahí está la figura. Observemos que el régimen de excepción está despuesito del régimen de los derechos individuales. Por eso dice, derechos individuales y su régimen de excepción. El régimen de excepción es como la llave que une los derechos individuales y los derechos sociales. Son 3 artículos, 29, 30 y 31, minuciosos. Le da al Estado la posibilidad de prolongar el régimen de excepción. Establece en un preciosismo jurídico que ese régimen de excepción no quita derechos, sino suspende la garantía de los derechos. Esta es una maravilla jurídica. Y en determinadas circunstancias, cuando las condiciones persistan, se puede prolongar por otros 30 días. Debe haber otro decreto. Ahora, la Constitución no establece el número de decisiones para prolongar, no lo establece. Nada de eso, porque es un texto a favor de los estados. Eso es lógico. Ahora, ¿qué es lo que el Estado necesita para gozar de ese privilegio que le da la Constitución? Una cosa que no está en la Constitución. Se llama correlación de fuerzas. Si vos tenés correlación de fuerzas, usás el régimen de excepción. Y lo podés prolongar las veces que vos necesites o las veces que vos querrás prolongarlo. En Colombia hubo una vez que este régimen de excepción duró casi 100 años. Nosotros, durante la guerra, 12 años bajo régimen de excepción. 12. ¿Y por qué Arena lo hacía? Porque tenía la correlación de fuerzas. Es sencillo. El número de votos en la Asamblea Legislativa. Eso no lo regula la Constitución. No. Porque la Constitución es un amorillo
intenso que a veces parece clandestino entre el texto y el contexto. Quien decide el texto es el contexto. Siempre es así. Siempre es así. Y el texto está diseñado para que el Estado lo pueda usar, siempre y cuando tenga los votos. El momento en que se pierdan los votos, también se pierde la posibilidad. Ese es este lado. Veamos el otro lado. Los reclamos, las denuncias. Ahora bien, ¿y todo en la denuncia es ilegítimo? No. Aquí hay una situación a la que el gobierno ha de ponerle mucha atención y aprender a tocar con mano de terciopelo. Porque en una situación como la excepción, las detenciones no son siempre justas ni correctas. Es que es una obra humana. Es viable pensar que no todos los detenidos tienen que ver directamente. Claro. Es viable pensar también que es una minoría. Pero esa minoría, el gobierno ha de manejarlo con mucha inteligencia y mucha sensibilidad. Si vos querés, con olfato animal, que es el olfato que no falla nunca. Tratar eso con mano de seda. Atender a la familia. Resolverlo rápidamente. Para reducir la posibilidad que esta coyuntura sea usada así como se está siendo usada. Y el diario de hoy está haciendo su trabajo. Es que ese es el trabajo de la gente del diario de hoy. Buen trabajo, minuto a minuto, segundo a segundo. En lucha de clases, esa es la guerra más inclemente. Cuando el ejército nos golpeaba a nosotros durante la guerra popular, era parte de su trabajo. Y ellos sabían que nosotros también los íbamos a golpear en nuestro trabajo. Así ocurre con el diario de hoy. En cierto modo, el diario de hoy y la prensa son aliados del gobierno. En cierto modo. Porque les está diciendo las cosas que hay que abordar. Pero a tu criterio existen razones propias para de alguna manera establecer críticas a lo que se ha hecho y lo que no se hizo en el pasado. Digo, desde el punto de vista de que en el pasado, obviamente, y ahí está la base, procesos judiciales contra alcaldes, contra políticos, por negociaciones con grupos delictivos. Ahora viene un nuevo, digamos, una nueva forma de tratar el tema, régimen de excepción, golpean el AMPA y ahora obviamente se reclama sobre el tema de derechos humanos. Es buena pregunta. ¿Hay razones? Claro que hay razones. Que esas razones sean válidas o no, esa es otra cosa. Pero hay razones. Uno lee la crítica. Según la crítica, el gobierno no hace nada bien, ni hace nada bueno. Ahora, y uno le puede pedir a esos aparatos ideológicos frialdad y objetividad. No, claro que no. Ellos están defendiendo su posición, sus intereses. Y, a su juicio, haciendo avanzar su política. No toman en cuenta que a la hora de las encuestas siguen diciendo lo mismo. Y que toda esa lluvia ideológica ya no les funciona. Por alguna razón será. Esto es clave. La mayor derrota de esos aparatos es en el terreno ideológico. En el terreno ideológico. Denuncian la ausencia de alguien que defienda el tema de derechos humanos en el país. ¿Cómo analizas tú esa parte? Bueno, es importante tomar en cuenta que en general esta contraparte exige una especie de sumisión de todos los sectores a las posiciones que ellos manejan. Incluso al mismo Papa Francisco. A nivel internacional, esperan que Francisco lance una condena al gobierno de Nicaragua. El Papa llama al diálogo, conociendo la experiencia nicaragüense, en donde la Iglesia Católica tiene un conocido rol político desde siempre.
y que hay momentos históricos en donde ha habido entendimiento y negociación. Bueno, eso mismo que funciona a nivel internacional también funciona a nivel nacional. No hay ninguna frialdad, ninguna objetividad, ninguna serenidad. Porque decir que todo lo que el gobierno hace está malo